El tema que nos ocupa es hablar un poquito de colesterol y sobre todo de su manejo. Y de su manejo de una de las sustancias que ha probado que disminuye ese factor de riesgo, uno de los principales 4 factores de riesgo, el colesterol. Y vamos a hablar de estatinas. El doctor Pichardo nos revisaba la evolución de los factores de riesgo aquí en los últimos 20 años. 20 años no son nada, decía Gardel, y 20 años es más o menos el tiempo que tienen ya las estatinas, ya que la primera en el año 1990 fue lovastatina, la segunda la simvastatina, y una vez yo hice una conferencia sobre estatinas que hemos aprendido, y esa la he ido como actualizando, por eso el título de hoy es Más sobre estatinas que hemos aprendido, es la primera parte de la conferencia tocando aquellos aspectos controversiales. Y en la segunda parte, pues escogí una de las que más se usan hoy día, las potentes, la atorvastatina, porque tiene unos cuantos estudios que también han sido íconos. Pero hablaremos de estatinas en general. Esa es la idea que trataremos de resumir 20 años en los próximos 20 minutos, si esto me ayuda. Ahí, ok, bien, pues arrancamos. En epidemiología, de las 3 causas más frecuentes de muerte en países industrializados, según la OMS, sigue siendo hipertensión, tabaquismo y colesterol. Sin embargo, vemos 30% de las muertes cardiovasculares a nivel mundial, definitivamente todavía la hipertensión arterial o las enfermedades cardiovasculares en general siguen siendo la principal causa de muerte. Vemos ahí 16 millones de muertes por año. Y algo interesante, esas muertes cardiovasculares que siguen siendo principal causa, no solamente es por infarto, sino que también el ACV va ganando mucho terreno. 80% de esas enfermedades cardiovasculares se presentan en países con un nivel socioeconómico bajo o medio. De manera que aquí también se van cayendo los mitos. Antes decían que el colesterol era solo de países ricos, no, también en los países en vías de desarrollo y pobres, y hemos visto, nos presentó la data el doctor Pichardo, que el segundo factor de riesgo más prevalente en la República Dominicana, luego de la hipertensión, es el colesterol. 35% que aumentó de EFRICAR 1 a EFRICAR 2 la prevalencia de hipertensión, era un 25% en el 98, en 2011, 2012 andamos en 35%, pero el colesterol también aumentó desde un 24% a un 33%, por ahí anda la cosa. De manera que eso es un mito, solo los gordos, solo los ricos sufren de colesterol, no es así. Desde tiempos bíblicos se puede decir que el asunto del colesterol se notó que era un factor de riesgo. Y hay 2 grandes estudios, el estudio de múltiples factores de riesgo, el Mr. Fit o Murphy, muchos dicen, y el famoso estudio de Framingham, pues demostraban con hechos fehacientes que a mayor la cantidad o el nivel de colesterol, mayor es el riesgo de eventos cardiovasculares. Aquí vemos mortalidad por cardiopatía coronaria, donde vemos que si se aumenta la cifra de colesterol, fíjense cómo a partir de 200 se empina esa curvita, se aumenta el riesgo de infarto, de enfermedad coronaria, de reinfarto, de ACV, de mortalidad cardiovascular o de mortalidad por cualquier causa. Definitivamente que esto es importante denotarlo y lo interesante es que es un factor de riesgo modificable. El problema era encontrar un fármaco que lo hiciera en forma efectiva, segura y lo demostrara. El nuevo paradigma, ya sabemos que bajar el colesterol funciona, hay una cantidad inmensa de evidencia y de estudios en humanos desde hace 20 años que nos demuestran que bajar el colesterol, sobre todo el colesterol LDL, baja la mortalidad y baja lo que es muerte cardiovascular. Y el paradigma ahora es mientras más bajo mejor, y en estos modelos que publicaba hace más de 10 años Scott Grundy, uno de los grandes investigadores en lípidos, no se sabía si efectivamente el bajar el colesterol era un efecto meseta, a partir de un nivel ya no había más beneficios, si era un tipo curva J, como hoy día pasa en hipertensión arterial, que por lo menos en los pacientes isquémicos, si bajamos una diastólica menos de 75, pues se aumenta la mortalidad, o si era un modelo razonablemente lineal. Sin embargo, la mayoría de los estudios, tanto en prevención secundaria como en prevención primaria, han ido demostrando que mientras más bajo, mejor, y que es un modelo lineal, razonablemente lineal.
En el año 1994, el ícono que marcó toda la historia de las estatinas fue el famoso estudio 4S, con simvastatina, un estudio de prevención secundaria en pacientes isquémicos, en 4.444 pacientes seguidos por 4.4 años, y definitivamente a partir de ahí, donde por primera vez se demostraba que la bajada del colesterol bajaba riesgo cardiovascular en forma efectiva, segura y bien tolerada, cada casa de investigación o laboratorios de investigación empezó a desarrollarlo, empezaron a utilizarlo más temprano en angina inestable, en prevención primaria, muchas veces simplemente en poblaciones de alto riesgo, sin importar los niveles de colesterol, y en todas la evidencia seguía siendo consistente. Bajar colesterol baja la mortalidad cardiovascular y cada vez podía ser uno pues más agresivo, como demostraba aquí que la disminución agresiva de LDL colesterol, no importa si el paciente era un paciente sin enfermedad cardiovascular en este punteado de aquí abajo, siempre si se baja ese colesterol LDL por debajo de 130, por debajo de 100, pues se baja lo que es la mortalidad cardiovascular, o si es un paciente de muy alto riesgo con enfermedad coronaria y diabético, como fíjense cómo esa curva a partir de 100 se empina, aumentando lo que es en esta parte la mortalidad cardiovascular o por ciento de eventos cardiovasculares. De ahí que hoy día se trata mucho de lo que es el manejo agresivo o megadosis, aparte de que ya se ha ido conociendo, se ha ido perdiendo en miedo y se ha visto que dosis de estatinas más potentes no aumentan efectos adversos. Además, por 4 razones principales. Muchos de los pacientes no llegan o no alcanzan las metas, por eso preconizan estatinas más potentes y un manejo más agresivo. Segundo, las estatinas han demostrado lo que es seguridad y eficacia. Han demostrado disminución de eventos cardiovasculares y porque el manejo agresivo, más allá de las metas, aquellas primeras metas propuestas, también ha demostrado reducción de eventos cardiovasculares. Hubo un tiempo en que bajar el colesterol de 300 era la meta. Hubo un tiempo en que bajar el colesterol a menos de 240 era la meta. Hoy decimos menos de 200 como la meta y todavía lo que sigue manejando la terapia farmacológica es el colesterol LDL. ¿Cómo cambian los tiempos? Antes, estar gordo y colorado era un ejemplo de salud. Hoy día, ni gordo ni colorado. Estar gordo no es salud y por lo menos en la República Dominicana, colorado tampoco, porque blanco o morado, el colorado ha perdido el color. La aterosclerosis y eventos cardiovasculares, definitivamente que la reducción de LDL disminuye eventos cardiovasculares y retrasa lo que es la aterosclerosis en múltiples lechos cardiovasculares, no solamente en coronaria, también en cerebro, en enfermedad vascular periférica, en riñón, tiene que ver. Los resultados de estudios de intervención fueron similares a los predictos por los estudios epidemiológicos, la reducción de LDL redujo eventos y la hipótesis lipídica, de nuevo, es validada. Nunca me ha gustado enfocar solamente un factor de riesgo, nos decían anoche que es importante tener o enfocar lo que es el riesgo cardiovascular global, porque mientras más factores de riesgo estén en un paciente juntos, pues mayor será el riesgo. Y eso siempre al clínico no debe perderlo de vista. Siempre traigo, cuando hablo de colesterol, esta diapositiva clásica de Canel, donde uno ve que un paciente con un colesterol en 335, muy alto, tiene menos riesgo de eventos cardiovasculares que uno que lo tenga en 185, ideal, menos de 200. Sin embargo, si ese paciente tiene hipertensión arterial, hipertrofia ventricular izquierda, es fumador y tiene intolerancia a los carbohidratos, tiene más riesgo que uno que tiene simplemente un factor de riesgo. La suma de factores de riesgo en el paciente definitivamente no tiene un efecto de suma, sino que es un efecto de multiplicación, es un efecto exponencial, es como elevar al cuadrado o elevar al cubo, y eso no podemos nunca olvidarlo. Siempre hay que tratar de hacer un abordaje global al paciente y es lo que es más razonable. Otro aspecto que hemos visto con las estatinas en estos 20 años, que parece que fue ayer, son el asunto de los efectos pleiotrópicos, pleio más. Son reducción de riesgo cardiovascular más allá de la disminución del colesterol. Es qué más se hace aparte de bajar la cifra y recordar que bajamos el colesterol no para bajar una cifra o un número, sino para bajar el riesgo cardiovascular. Y por lo menos yo sí creo en los efectos pleiotrópicos y es que
la bajada de esos niveles de colesterol no solamente trae menos eventos, sino que trae disminución de marcadores inflamatorios, como es la proteína C reactiva. Un gran estudio con más de 17,000 pacientes, Júpiter, reciente, ha demostrado que por lo menos ahí eso es importante. Y porque trae efectos de estabilización de la placa por disminución de la expresión de colagenasas y de células musculares lisas y de macrófagos. Y es que, señores, la mal llamada aterosclerosis no es un fenómeno degenerativo, osis es degeneración. Esto es un problema inflamatorio, es una inflamación de la pared, donde hay un estado proinflamatorio, prooxidativo y protrombótico. Y ahí es que interviene también el efecto de las estatinas cuando esa disfunción endotelial comienza, ese continuum cardiovascular que nos hablaba el doctor Villarroel anoche con la diferencia de interacción de los factores de riesgo, interaccionando con una carga genética, esa famosa estría grasa va evolucionando, va creciendo, entran células inflamatorias, el macrófago, hay oxidación, hay crecimiento, hay trombosis, adherencia plaquetaria, activación plaquetaria, curación y crecimiento, hasta llegar a los famosos desenlaces sólidos con expresión de ACV, infarto o muerte renal o complicación renal. Han habido estudios que mejoran lo que es la distensibilidad arterial, en este caso con atorvastatina, y midiendo lo que está hoy en controversia, la parte del grosor de la íntima media, mejorando lo que es la función endotelial, que tiene que ver con esto. Las estatinas no solamente reducen eventos cardiovasculares como el infarto, sino que también pueden, y de hecho han demostrado, la disminución de eventos vasculocerebrales en WOSCOP, en OLHAT, en ASCOT, en CARS, que fue con pacientes diabéticos y hablaremos un poquito más adelante. También se ha demostrado que las estatinas también disminuyen ahí el riesgo de eventos, sobre todo para el accidente vasculocerebral isquémico trombótico. Sparkle fue un estudio que incluyó unos pacientes con 4,000 y pico de pacientes, como aquí vemos, atorvastatina contra placebo, donde se disminuía lo que era el riesgo relativo de accidente cerebrovascular isquémico hasta un 23%, demostrando que también no solamente se disminuyen infartos o muertes por reinfarto, sino que también puede disminuir lo que es el ACV. De hecho, paran muchas veces esos estudios con lovastatina y simvastatina, lo que es la progresión de la obstrucción a nivel de carótidas, a nivel de enfermedad vascular periférica. La aterosclerosis tiene efecto en todo el árbol vascular. Bien, pero es interesante, las estatinas funcionan, bajan el colesterol, bajan riesgo, pero una vez que tenemos una terapia efectiva, la segunda pregunta ¿es segura? Y recordemos la parte del juramento hipocrático que decía primum non nocere, lo primero es no hacer daño. Y ciertamente, decía Eugene Braunwald, uno de los cardiólogos vivos más prominentes en el mundo y profesor emérito del Colegio Americano de Cardiología, las estatinas son uno de los grandes avances del siglo pasado, del siglo XX, junto con la aspirina, junto con el electrocardiógrafo. Las estatinas soportan la prueba del tiempo y se ha avanzado con ellas porque son efectivas y son seguras. Sus efectos secundarios más frecuentes, miopatías, desde mialgias, miositis, hasta la temida rhabdomiólisis, pero eso ocurre en menos de un 2% de los pacientes, menos de un 5% de los pacientes. Y si uno lee como los guardias de atrás para adelante, significa que en el 95 a 98% de los pacientes que toman estatinas es un medicamento seguro. En la actualidad, más de 12.5 millones de pacientes en el mundo toman estatinas, más de 90,000 pacientes estudiados con elevación de enzimas hepáticas, que es su otro talón de Aquiles, cerca del 2%, y las miopatías, menos de un 5% reportadas. De manera que sí son seguras. Últimamente, pues, se utilizan sobre todo estatinas potentes o combinación de estatinas que antes no eran tan potentes, pero que al combinarse con ezetimibe se consigue eso. Y también ahí, pues, ciertamente la potencia no se cuestiona, pero venía el asunto del cáncer, porque los primeros estudios que se hicieron, el ENHANCE, el CIS, donde se trataba de demostrar efectividad,
No pudieron lograrlo, sin embargo, aparentemente aumentaban el riesgo de cáncer. No se morían tanto de eventos cardiovasculares, pero se disparaba un cáncer. Pero eso también fue despejado, incluso un estudio SHARP hace un par de años que salió con la combinación simvastatina y ezetimibe, no hubo un aumento de mortalidad por cáncer. Y para el año que viene está el IMPROVE-IT con un objetivo no tan ambicioso como los precedentes, simplemente tratando de disminuir eventos clínicos, y creemos que definitivamente la nebulosa del cáncer con la combinación se ha ido despejando. Y un último aspecto en la parte de seguridad y del que se ha estado hablando en los últimos 2 o 3 años es que si las estatinas aumentan o no el riesgo de diabetes. Y eso salió de un estudio publicado en el JACC, en el Journal del American College of Cardiology, la revista del Colegio Americano de Cardiología, donde se seguían 7,000 pacientes con un control de 33,000 sanos, publicado en el Journal, y había un ligero aumento de 2.4% en el riesgo de diabetes en aquellos pacientes con factores de riesgo para desarrollar diabetes. Sin embargo, estudiando la data, se publica en el Lancet el año pasado, data sobre todo basada en Júpiter, que incluía pacientes en prevención primaria, donde el beneficio del uso de las estatinas definitivamente supera el riesgo de diabetes. Pacientes que tienen riesgo de sufrir diabetes, sobrepeso, obesos, historia familiar, pues tenían apenas ese 2.4% de riesgo, pero si ellos usaban estatina tenían un 37% menos de sufrir eventos cardiovasculares, un 17% menos de morir de eventos cardiovasculares, y si no tenían el riesgo de desarrollar diabetes y estaban en estatinas, tenían un 52% menos de riesgo de sufrir muerte o evento cardiovascular. A partir de ahí, pues se publica esto en el JACC en agosto del mes pasado, donde definitivamente el beneficio del uso de las estatinas supera el riesgo de diabetes, y de nuevo le dan la razón a Braunwald, uno de los grandes avances del pasado siglo XX. Siempre hay nuevos horizontes, nunca tenemos todo, pues la respuesta para todo, las estatinas no son la panacea, y ciertamente si uno ve al futuro, ¿qué uno piensa? Pues lo segundo en terapia de lípidos no es solamente bajar el colesterol LDL, sino tratar de subir el colesterol HDL. Sabemos que HDL bajo es un factor de riesgo. El problema es que al momento actual y en el siglo XXI no hay una terapia todavía sencilla, costo efectiva, disponible vía oral para todo el mundo, que le suba a uno el HDL, un HDL funcional, no la hay. Pero sería un segundo objetivo. Y tercero, pues la combinación con ezetimibe, con fibratos o con lo que sea, tiene una sola base, estatinas. Las estatinas definitivamente, aunque hay nuevos horizontes, pero siguen dominando lo que es el escenario en el manejo de lípidos. Otras estatinas, en el tiempo también que uno ha visto, que las estatinas que tienen el concepto potencia se han ganado el mercado. Simvastatina, a partir de su estudio 4S en el año 1994, dominó el mundo. Era la estatina más vendida. Y luego llega la atorvastatina vendiendo el concepto potencia. Potencia porque era capaz de reducir más de un 50% los niveles de colesterol LDL. Y al momento actual solo 2 estatinas pueden hacer eso. Atorvastatina y rosuvastatina, que son prácticamente las que más se usan en todo el mundo. 95% del uso de estatinas van a incluir estatinas potentes o la combinación que básicamente comenzó con simvastatina y ezetimibe buscando eso, potencia. Vemos aquí que para todos los rangos de dosis, definitivamente, las que reducen más de un 50%, la dosis de 80, 55% es con la atorvastatina o con la rosuvastatina. Sin embargo, le decían que atorvastatina no tenía mucha evidencia en ese momento. El tiempo después fue acumulando esa evidencia. Lo mismo le pasó a la rosu, la que más le han pedido estudios, y definitivamente todas van acumulando un poco esa evidencia. La segunda parte de la charla, pues la voy a dedicar a una que escogí porque tiene parte de esa evidencia, muchos estudios que ya son conocidos y son íconos, y que me sirven para el propósito de revisar lo que es estatinas. Vamos a ver qué pasa con atorvastatina en más de una década de evidencia en cuanto a reducción de lípidos. Esta podemos decir que es efectiva bajando un 50% o hasta más de un 50%.
que teníamos miedo de utilizar 10, 20 o 30 o 40 miligramos, ya hoy día podemos usar 80 miligramos, sabemos que no hay un aumento de efectos adversos, que es dentro de las estatinas la que también baja triglicéridos con más propiedad. Las estatinas bajan sobre todo colesterol total y colesterol LDL, pero esta también le da bastante bien a los que son los triglicéridos. Y también tiene evidencia en lo que es la biología de la aterosclerosis, donde el tratamiento con altas dosis de estatinas reduce esos marcadores de estrés oxidativo. Ya les decía que la aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria, donde hay un estado proinflamatorio, prooxidativo y protrombótico. Tiene evidencias aumentando lo que son las células progenitoras endoteliales, mejora lo que es esa disfunción endotelial, por donde comienza el problema. Este estudio ASAP fue una comparación contra simvastatina, comparando 80 de atorvastatina contra 40 de simvastatina y viendo qué pasaba en cuanto a la reducción del grosor de la íntima media carotidia y como objetivos secundarios, qué pasaba en el cambio de los lípidos y niveles de proteína C reactiva. Vemos que reducía bastante fuerte, 51%, un 40% contra 20 y 30 de Simba. Esto fue importante, incluso la fluvastatina, que era la más débil, pues se retira del mercado. La pravastatina, que era la segunda, decían que era más segura, pero era débil también, por lo menos en el mercado de República Dominicana también se retiró. Y pues fue desplazando poco a poco las estatinas más potentes. Cambio en la proteína C reactiva, causa del estudio Júpiter, pues ya aquí también se había demostrado que reduce lo que es proteína C reactiva, que es un marcador de riesgo independiente y es un marcador también de inflamación. Vamos a ir avanzando. Y llegamos también a Reversal. Reversal fue el famoso estudio que demostraba por primera vez la no progresión del fenómeno de la aterosclerosis, comparaba 80 miligramos de atorvastatina contra 40 de prava, introduciendo una nueva técnica, la del ultrasonido intravascular o IVUS, y ese primer trabajo fue hecho por el doctor Steve Nissen, pasado presidente del Colegio Americano de Cardiología, y Nissen, con 625 pacientes, demostraba que el ateroma, el cambio en el volumen de ateroma, no ocurría eso con pravastatina, se quedaba igual o aumentaba, pero con la atorva se reducía. Nissen es el primero, pues, que demuestra, y utilizando esa nueva técnica del ultrasonido intravascular, que es posible reducir lo que sería ese tamaño del volumen del ateroma. Vemos ahí la medida, 13, la luz, 7, y luego de la intervención con la estatina, cómo ese volumen se reduce y cómo la luz se aumenta. El mismo Steve Nissen, hace 4 o 5 años también, trabajando ahora no para Pfizer, sino para AstraZeneca, hace el asteroide con 325 pacientes y utilizando la misma técnica del IVUS o ultrasonido ultravascular, y demostraba también la regresión, por vez primera, causó revuelo en el mundo científico, de la aterosclerosis. De manera que se demostraba la no progresión y se demostraba la regresión del fenómeno de aterosclerosis, por lo menos demostrado con una técnica objetiva que era el ultrasonido intravascular. Pero también hay evidencia en atención primaria, pues sí, lo hay en prevención primaria. Ascot, el estudio famoso anglo-escandinavo con más de 18,000 pacientes, tenía un brazo que utilizaba atorvastatina, el Lipid Lowering Arm, brazo de bajada de colesterol o de lípidos, donde aquí se redujo con 10 miligramos de atorvastatina un 36% el riesgo de eventos cardiovasculares en pacientes que eran simplemente de alto riesgo, hipertensos, diabéticos, obesos, sin importar los niveles de colesterol, se daban esos 10 miligramos de atorvastatina y, eureka, hubo también efecto beneficioso. CARS también fue en prevención primaria, pacientes diabéticos que sabemos son considerados de alto riesgo, no importando los niveles de colesterol, pues se le daban 10 miligramos de atorvastatina, se seguían en el doble ciego, y fue otro que también tuvo evidencia de reducción de riesgo relativo para un evento primario de un 37%.
y eso era consistente para cualquier evento cardiovascular, y a partir de entonces al diabético se le da su dieta y su tratamiento hipoglucemiante, se le da su aspirinita y si no hay problema se le dan sus 10 miligramos de estatina, y por lo menos la evidencia la aportó CARDS, y eso se considera terapia farmacológica óptima para los pacientes diabéticos. La mortalidad, pues claro, también se vio afectada favorablemente. Beneficio no importa. Evidencia en prevención secundaria, pues también el estudio Miracle, que era en pacientes con síndrome coronario agudo, 80 contra placebo, demostraba también reducción de riesgo relativo en la ocurrencia de eventos isquémicos desde tan temprano como 30 días. Prove It fue un estudio también clásico donde se comparaba 80 de atorvastatina contra 40 de pravastatina, y lo interesante es que lo pagó la pravastatina y querían demostrar que 80 de atorvastatina producía más efectos secundarios que 40 de prava, que se entendía como la más segura, y resultó que no, salió el tiro por la culata y efectivamente le fue mejor a la parte de atorvastatina. Estamos en la parte final. El TNT, Treating to New Target, tratando hacia nuevas metas, fue el primero que dijo que había que ser más agresivo y bajar menos de 100, porque el bajar menos de 100 también dio beneficios. Y voy a resumir: Armida en el síndrome coronario agudo, previo a angioplastía, menos eventos, 17 contra 5 de placebo, y demostrábamos en toda evidencia. Finalmente, Ligia, no te preocupes, la parte de la seguridad. Si alguna estatina ha sido atacada sobremanera y brutalmente de la seguridad, es la atorvastatina. Eso daña el hígado, y definitivamente en este metaanálisis de más de 40 estudios, más de 9,000 pacientes, de nuevo soportaba la estatina la prueba de la seguridad. No se demostró que eso era más de un 2%, ni que la elevación de enzimas hepáticas era más del 2-3% de los pacientes. Leyendo como la guardia al revés, 98% de seguridad en el metaanálisis. No importa la dosis. La mialgia lo mismo, menos del 2% de los pacientes, 1.4, 1.3, y ya uno entonces, lo mismo 10 que 80, puede ser más agresivo con confianza. En resumen, pues hemos demostrado que definitivamente la reducción de lípidos debe prevenir lo que es la aterosclerosis. El impacto es razonablemente lineal y la aterogénesis requiere una alteración de las lipoproteínas, y si las lipoproteínas pueden ser normalizadas, entonces la aterosclerosis debe ser totalmente prevenida o al menos detenida en lo que es su progresión, y el umbral o punto de partida está alrededor de los 70. Se valida lo que dije al principio: LDL, colesterol, mientras más bajo, mejor. Gracias por su atención.